Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Enero 1959. La revolución triunfa. Fidel Castro baja de la Sierra Maestra como el héroe que prometía libertad, justicia social y un país nuevo. Durante los primeros meses, la mayoría de cubanos, ricos, pobres, de izquierda, de derecha, pensaban que podía salir algo bueno de allí. Pero 1960 no se parece en nada a 1959. En solo un año, el gobierno avanza con nacionalizaciones masivas, bancos, empresas, tierras, fábricas. El capital estadounidense huye. Las relaciones con Washington se deterioran a velocidad récord. Al mismo tiempo, empezaba la relación con Moscú, acuerdos comerciales, intercambios culturales y entrenamientos militares. Lo que para algunos es progreso, para otros es el primer paso hacia un sistema comunista al estilo soviético. La prensa libre prácticamente desaparece. Las voces críticas son calladas. La educación empieza a reformarse con un enfoque ideológico. Patria o muerte deja de ser un lema y empieza a ser un código de vida. A finales de 1960, las calles de La Habana hervían con historias que nadie podía confirmar, pero que todos repetían. Se hablaba de una nueva ley que obligaría a los padres a entregar la patria potestad de sus hijos al Estado. El rumor es simple, pero devastador. El gobierno se quedará con tus hijos, lo mandará a la Unión Soviética, los educará en el comunismo y nunca volverán a casa. No había un documento oficial que lo confirme. No había una ley publicada. Pero en un país donde cada semana aparece una reforma radical, donde el Estado ya controla escuelas, empresas y prensa, la idea no parece imposible. Además, la reforma educativa de 1960 ya había centralizado la enseñanza bajo control estatal. Habían eliminado casi todas las escuelas religiosas y privadas. Para algunos padres católicos y de clase media, esto no era un rumor, era el siguiente paso, y es lógico. La Iglesia Católica, que veía con alarma la creciente influencia comunista, empezó a advertir a sus fieles desde los púlpitos. Les decían que protegieran a sus hijos, que el futuro que les esperaba no era el que ellos eligieran. La combinación de miedo, fe religiosa y desconfianza hacia el régimen creó la tormenta perfecta. Y en ese ambiente, un plan secreto empezó a gestarse, no desde La Habana, sino desde Miami. Mientras en Cuba el miedo crecía, en el sur de Florida ya se movían piezas en silencio. El epicentro, la arquidiócesis de Miami, liderada por el sacerdote irlandés Brian Walsh. Walsh entendió rápido que el problema no era solo religioso, sino político.
Si las familias cubanas creían que sus hijos corrían peligro bajo el nuevo régimen, había que ofrecerles una salida. Y esa salida pasaba por Estados Unidos. Con la ayuda del gobierno estadounidense y financiamiento parcial del Departamento de Estado, se creó una red para traer a los menores a territorio norteamericano sin sus padres. Se hizo con visas temporales de estudiantes. La operación tenía un nombre: Peter Pan, en alusión a ese niño que no quería crecer, pero que en esta versión huía del nunca jamás que Cuba estaba a punto de convertirse. El plan era simple, pero arriesgado: contactar a familias en la isla a través de parroquias y emisoras radiales en Miami. Conseguir documentos de viaje para los menores, gestionados discretamente en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Ubicar a los niños con familias de acogida, escuelas y orfanatos católicos en Florida. Todo en secreto, todo rápido, todo antes de que el régimen pudiera reaccionar. Entre diciembre de 1960 y octubre de 1962, más de 14,000 niños llegaron a Estados Unidos bajo esta operación. Fue un éxodo infantil sin precedentes en la historia de América Latina. Los vuelos de Cubana de Aviación partían desde La Habana rumbo a Miami. Entre los pasajeros, en muchos casos, había niños de tan solo 6 o 7 años, viajando sin sus padres, con una etiqueta colgada al cuello y una pequeña maleta en la mano. Las escenas en el aeropuerto José Martí eran una mezcla entre esperanza y tragedia. Madres que se despedían, prometiendo que se reencontrarían pronto. Padres que ocultaban las lágrimas para no asustar a sus hijos. Y niños que no entendían por qué iban de visita a un país que jamás habían visto. Muchos llevaban un pasaporte con visa de estudiante y una carta firmada por un sacerdote o un conocido en Estados Unidos que se haría cargo de ellos. Otros, documentos falsos para ocultar su edad y poder entrar. Al llegar a Miami, los esperaban el personal de la arquidiócesis y voluntarios cubanoamericanos que los registraban. Les daban ropa limpia y los distribuían en orfanatos, escuelas católicas y casas de familias adoptivas. El shock cultural era brutal. El idioma inglés como barrera inmediata. El cambio en la comida, la ropa, las costumbres y sobre todo la ausencia de sus padres sin saber si los volverían a ver. Para algunos, la separación duró meses. Para otros, nunca terminó. 1961. La Revolución Cubana ya había nacionalizado bancos, tierras, empresas extranjeras. El discurso de Fidel Castro se radicalizaba y su alianza con Moscú era cada vez más evidente. En ese clima empezó a circular un rumor que sería decisivo. El gobierno revolucionario planeaba quitar la patria potestad a los padres para criar
a sus hijos bajo el modelo comunista. La Chispa fue una ley aprobada en la Unión Soviética, donde el Estado asumía el control total de la educación y formación ideológica de los menores. En Cuba, aunque el gobierno lo negó, los catequistas y sacerdotes advertían que ese sería el siguiente paso. El rumor corrió como pólvora. Si no los mandas ahora, el gobierno se los quedará para siempre. En un país donde las noticias eran controladas por el Estado y las radios clandestinas agitaban, la paranoia creció rápidamente. La Iglesia Católica, que ya se estaba enfrentando a Fidel por la expulsión de sacerdotes y el cierre de colegios religiosos, encontró aquí un motivo para organizar la Operación Peter Pan. Y encontraron padres desesperados, asustados porque sus hijos crecieran bajo ese adoctrinamiento, que aceptaron el dolor de separarse. Pero lo que nunca imaginaron es que muchos de esos niños no regresarían jamás. La operación Peter Pan no fue improvisada. Detrás hubo una estructura clandestina, coordinada principalmente por la Iglesia Católica en La Habana, el gobierno de Estados Unidos y una red de voluntarios cubanos. El centro neurálgico estaba en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que emitía visas especiales, conocidas como visa waiver, un permiso para que los menores pudieran entrar en territorio estadounidense sin que sus padres viajaran con ellos. Esto se hacía en silencio, porque un anuncio público hubiera provocado el bloqueo inmediato por parte del régimen. Los sacerdotes y monjas en la isla contactaban a familias, verificaban identidades y organizaban el traslado de los niños al aeropuerto de Rancho Boyeros. Allí, discretamente, empleados de aerolíneas y funcionarios consulares lo embarcaban en vuelos regulares de Panamérica y otras compañías con destino a Miami. Salieron un promedio de 30 a 40 niños por vuelo, pero el plan tenía un agujero. No había garantías de una reunificación rápida con sus padres. Y así, lo que para algunos era una misión de rescate, para otros fue el inicio de un exilio forzado y de una infancia partida en dos. Llegar a Estados Unidos no significaba un final feliz. Para miles de niños de la Operación Peter Pan, el verdadero desafío comenzaba después del aterrizaje. Muchos fueron alojados en campamentos improvisados, como el de Florida City o el de Kendall, administrados por la Oficina de Bienestar Católico. Algunos fueron enviados a hogares de acogida en otros estados, tan lejos como Wisconsin o Nebraska, donde el idioma, el clima y la cultura eran un golpe doble. Los testimonios hablan de soledad, de cartas que tardaban semanas en llegar y de la angustia de no saber si volverían a ver a sus padres. Mientras tanto, en Cuba, los padres vivían la otra cara del drama. Esperar un permiso de salida que muchas veces nunca llegó. El régimen los castigaba por haber enviado a sus hijos.
les negaban empleo, los vigilaban, incluso los llamaban traidores a la patria. La infancia de estos niños quedó marcada por un sentimiento de desarraigo permanente. No eran del todo cubanos, porque habían crecido lejos de su tierra, y tampoco eran completamente estadounidenses, porque habían llegado con una herida abierta que nunca cerró. Oficialmente, la Operación Peter Pan terminó en octubre de 1962, cuando la crisis de los misiles cerró de golpe los vuelos y la comunicación entre Cuba y Estados Unidos. Más de 14,000 niños habían sido evacuados en menos de 2 años. Muchos de ellos no volvieron a ver la isla nunca más. Algunos se reencontraron con sus padres después de meses o años. Otros, solo décadas después, cuando ya eran adultos y Cuba había cambiado irreversiblemente. La operación quedó envuelta en un doble relato. Para unos, fue un acto humanitario sin precedentes, que salvó a miles de niños del adoctrinamiento comunista. Para otros, fue un movimiento político, controlado por Washington y la Iglesia. Todo esto para alimentar el anticastrismo y generar un éxodo traumático. Lo cierto es que, más allá de las intenciones, las cicatrices fueron reales. Infancias rotas, familias divididas y una generación marcada por la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Hoy, muchos de aquellos niños de la Operación Peter Pan ya son abuelos. Sus testimonios reconstruyen no solo una operación secreta, sino un capítulo de la Guerra Fría, donde la geopolítica se jugó en base a vidas de menores de edad. En Cuba, el régimen aún lo presenta como una conspiración de propaganda yanqui. En el exilio, sigue siendo un símbolo de resistencia y una herida abierta que recuerda que en la política internacional, las primeras víctimas siempre son las más inocentes.